grupos que sesionaron sobre el tema los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Buenos días para todos y para todas. Este es el informe consolidado de los programas del primer punto, que se llama los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Este informe que vamos a presentar Carlos y yo recoge la síntesis de los 10 grupos que trabajaron en esta mesa temática. En ella participaron 104 mujeres, 204 hombres, es decir, un total de participantes en la mesa de 308 personas, y se presentaron un total de ponencias escritas de 146 y un número de 185 intervenciones orales. En estas mesas participaron de manera amplia todos los sectores sociales que han concurrido, que han hecho presencia en este evento. Los principales ejes temáticos de las propuestas presentadas las hemos dividido en unos ejes temáticos. El primero es política antidrogas, fumigación y erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. En Colombia, la política antidrogas relacionada con los cultivos de uso ilícito ha sido un fracaso y se ha implementado de manera inconsulta y sin previa concertación con las comunidades directamente afectadas. Para algunas organizaciones asistentes al foro es necesario suspender de manera inmediata la política pública de fumigación aérea de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzada. Para estas organizaciones, la fumigación con agentes químicos como el glifosato ha afectado la salud de los pobladores, deteriorado el medio ambiente, afectado la seguridad alimentaria de las comunidades y lesionado la sostenibilidad social y cultural de las comunidades. En relación con la erradicación manual forzada, algunas organizaciones señalaron que esta no solo ha afectado la seguridad alimentaria de las comunidades, sino que su falta de regulación y supervisión ha facilitado que los agentes estatales cometan todo tipo de abusos contra las comunidades, llegando incluso a presentarse acoso sexual sobre las jóvenes, chantaje a los campesinos y el robo de sus bienes. Frente a estas problemáticas señaladas, algunas organizaciones plantearon que es necesario que toda política pública de sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser resultado de la convocatoria y realización a nivel local y regional de consultas previas, libres e informadas con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y raizales. Además, se señaló que estas políticas públicas deben hacer parte de los planes de desarrollo departamentales y municipales. Finalmente, algunos asistentes plantearon que las FARC deben comprometerse a fondo con la política pública de sustitución y no presionar al campesinado para que continúe sembrando cultivos de uso ilícito, como ha sucedido en algunas regiones del país durante la última década. Asimismo, se planteó que el Estado colombiano está en la obligación de reconocer la deuda social y ambiental que tiene con las comunidades en algunos territorios, como consecuencia de los procesos de aspersión aérea, y replantear la política de seguridad y defensa en varias regiones del país, lo cual implicaría, entre otras cosas, la terminación del plan de consolidación territorial. Segundo punto, despenalización del cultivo y descriminalización del campesinado. Se propone que se suspendan los procesos de judicialización contra los pequeños productores y no se los criminalice. Es necesario generar un cambio decidido y radical en la manera como el Estado y algunos sectores sociales perciben a los cultivadores de coca, amapola y marihuana. El enfoque de la criminalización y estigmatización que ha primado en la política pública de erradicación, implementada desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, poco ha contribuido a solucionar el problema de las drogas ilícitas. Para algunas organizaciones es necesario cesar la persecución penal contra quienes tienen cultivos de uso ilícito en sus predios. Al respecto, se planteó la posibilidad de considerar la legalización de cultivos de coca, marihuana y amapola con fines medicinales, alimenticios, cosméticos e industriales, el respeto a su consumo tradicional y sagrado y el establecimiento de un mercado regulado por parte del Estado colombiano.
Finalmente, la mayoría de las organizaciones presentes en el foro plantearon que el Estado colombiano debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las familias vinculadas con la producción de coca a pequeña escala. Es necesario que se entienda que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son los eslabones más débiles de la cadena de producción de drogas ilícitas y por esta razón las decisiones de política deben estar más encaminadas a la implementación de políticas de desarrollo alternativo orientadas a su estabilización socioeconómica, política y cultural. El tercer eje, planes de sustitución gradual y concertada. Frente a este punto se planteó que la política de sustitución de cultivos de uso ilícito requiere la implementación de planes concertados entre las instituciones estatales de nivel nacional y territorial y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se han visto obligadas a participar en alguno de los ciclos de la cadena de producción, procesamiento y comercialización de drogas ilegales en zonas específicas de la geografía nacional. Dichos planes deben reconocer formas productivas, alternativas y solidarias implementadas con éxito en algunos territorios, tales como fincas modelos, ecoaldeas, cooperativas, entre otras. También se propuso la creación de una comisión de seguimiento en la que participan las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y organismos competentes nacionales e internacionales, los cuales tendrían el mandato de verificar el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue con el fin de lograr la sustitución efectiva de los cultivos de uso ilícito. Quienes apoyan la sustitución de los cultivos exigen garantías en materia de seguridad, soberanía y autonomías alimentarias, al mismo tiempo que reivindican la generación de alternativas de sustitución que contemplen sus particularidades sociales, económicas, ambientales y culturales, buscando con ello determinar el grado de dependencia que ciertas comunidades tienen frente a los cultivos de uso ilícito. Para la mayoría de las y los asistentes, la política de sustitución debe ser contraria al actual modelo de desarrollo rural que incentiva la emergencia de los monocultivos y la agroindustria en los territorios. Esto último permitiría ampliar la diversificación y, por tanto, la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de sustitución que se implementen en algunas zonas del país. La integralidad de los programas de sustitución dependerá, en buena medida, de la cantidad de recursos que el Estado esté dispuesto a destinar con el fin de atender los distintos requerimientos y necesidades existentes en materia de infraestructura e inversión social. Asimismo, es fundamental que se garantice la formalización de la propiedad de los pequeños y medianos campesinos. Ordenamiento territorial y reconstrucción de la institucionalización del campo. Este es el último punto, eje temático que yo voy a leer para darle la palabra a Carlos. Para una gran mayoría de las organizaciones presentes en el foro, el reordenamiento territorial debe estar orientado hacia el reconocimiento político y el respeto de las territorialidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En este sentido, plantearon la necesidad de repensar el orden territorial del Estado, sobre todo en lo que tiene relación con las áreas protegidas, como son los parques naturales y las zonas de reserva forestal, en tanto que en este momento son espacios ocupados por población campesina y se requiere el diseño de planes integrales de manejo de áreas protegidas que incluyan a las comunidades, acceso a proyectos productivos financiados por el Estado y procesos de titulación de tierras. También se planteó que las zonas de reserva campesina son formas jurídicas idóneas que garantizan el desarrollo socioeconómico y ambiental y cultural de las comunidades campesinas, impiden la concentración de la tierra y la expansión de la minería extractiva a gran escala. Algunas organizaciones plantearon tres elementos centrales frente al tema de la institucionalidad en el campo. Una, el fortalecimiento de la descentralización política y administrativa en el uso de los recursos públicos, que implica pensar en clave de región y construir planes de vida desde las propias comunidades. Dos, la promoción de la participación ciudadana en la definición de proyectos, macroproyectos y planes territoriales de inversión, entre otros, que conllevan a fortalecer la autonomía en los territorios. Y finalmente, tercero, la construcción de políticas públicas de acuerdo a las especificidades de cada territorio y población desde un enfoque diferencial y la necesidad de retomar formas de fomento y acompañamiento técnico y productivo estatal para los campesinos. Las propuestas hacen un llamado a que el Estado colombiano pueda comprometerse a corregir la ausencia de servicios, infraestructura, soberanía y medios de comunicación que permitan mejorar la calidad de vida y el acceso a condiciones dignas e igualitarias en las regiones donde prevalecen los cultivos de uso ilícito. Quinta temática,
modelo económico, alternativas productivas sostenibles y desarrollo social del territorio. La mayoría de los asistentes al foro considera que el neoliberalismo ha creado las condiciones para favorecer los cultivos de uso ilícito debido a las consecuencias negativas que ha tenido este modelo para los distintos sectores populares existentes en el territorio nacional y en especial para todas y todos aquellos que habitan las zonas rurales. Los participantes expusieron la conexión entre el modelo neoliberal, el cierre de oportunidades para la economía campesina y la prevalencia del enfoque represivo y prohibicionista frente al problema de los cultivos de uso ilícito. Los asistentes señalan que una buena parte de las y los cultivadores de coca, marihuana y amapola tuvieron que ingresar en el circuito de la economía de las drogas ilícitas, dado que no tenían ninguna otra alternativa para su propia supervivencia y la de sus familias. Por esta razón, se propone comprender el problema de los cultivos de uso ilícito desde una perspectiva amplia, compleja y global, en la que se reconozcan las responsabilidades del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del fenómeno del mercado de las drogas y las sustancias psicoactivas. Para algunos de los asistentes, el cambio del modelo implica la necesidad de una reorientación de la política económica del Estado hacia la promoción de economías alternativas y populares, y con ello la promoción de esquemas de trabajo económico en el campo menos orientados a la acumulación, como los esquemas de agroindustria. Algunas organizaciones reivindican modos de producción centrados en las economías solidarias, el cooperativismo, la asociatividad campesina y la economía familiar, y el desarrollo de fuerzas productivas propias unidas a la agroecología y a la generación de energías alternativas. Desde este enfoque, los asistentes propusieron generar asociatividad y cooperativismo en las comunidades rurales como herramienta para una eficiente comercialización de los productos agrícolas, reduciendo la intermediación y los trámites burocráticos. En este punto, algunos sectores empresariales propusieron el establecimiento de una política de asociación entre campesinos y empresarios bajo reglas claras que le posibiliten a la economía campesina desarrollarse y fortalecerse, articulando la producción campesina a la economía nacional de una manera amplia, vigorosa y de reconocida importancia. Algunos asistentes señalaron la importancia de generar alianzas comerciales entre las organizaciones campesinas y el sector privado para así estar en condiciones de aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos que se agencian de forma dispersa en las regiones. En relación con las alternativas sostenibles en el territorio, se propuso la generación de programas productivos como, por ejemplo, las granjas integrales campesinas o la promoción de cultivos orgánicos. Sin embargo, se aclaró que urge fortalecer los canales de comercialización y donde se pueda eliminar toda la cadena de intermediación. En contraste, sobre el tema del desarrollo agrario integral alternativo, unido al problema de los cultivos de uso ilícito, algunas propuestas resaltaron 3 puntos: la necesidad de contar con diagnósticos ciertos sobre la situación del campo y de las regiones involucradas en la producción de uso ilegal. Se planteó para ello la realización de un censo agrario participativo para saber qué se produce en cada zona y tener un inventario de la producción campesina. En segundo lugar, se planteó que el desarrollo agrario está relacionado con garantizar la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria. Las propuestas entonces critican la política asociada al neoliberalismo y la tercerización de la mano de obra campesina. Algunos solicitan la derogación de los tratados de libre comercio y que el gobierno garantice procesos de innovación tecnológica que no vayan en contra de los saberes ancestrales para hacer frente a la importación de alimentos y productos del campo. Finalmente, algunos participantes plantearon una crítica al latifundio y al monocultivo agroindustrial y abogaron por la defensa de los espacios de desarrollo del campesinado, como son las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas y los territorios colectivos afrodescendientes. Enfoque cultural diferenciado de los cultivos ilícitos. La denominación legal de los cultivos de coca, marihuana y amapola como cultivos de tipo ilícito desconoce y niega los usos tradicionales y medicinales que varios pueblos indígenas y algunas comunidades afrodescendientes y campesinas le dan a este tipo de plantas. Algunos de las organizaciones participantes insistieron en la necesidad de construir un enfoque de tratamiento del problema que tenga en cuenta las dinámicas culturales de los pobladores respecto a los cultivos y usos de que ellos hacen en las comunidades.
En este sentido, algunas organizaciones resaltaron que la coca no es igual a la cocaína y que con ello no se puede tratar de la misma manera y que por ello no se puede tratar de la misma manera a los cultivos de coca unidos a las tradiciones culturales, medicinales y alimentarias de la población con la producción de uso ilícito, la comercialización y el tráfico de narcóticos. Los campesinos, afrodescendientes e indígenas no son quienes hacen uso nocivo de la hoja de coca, la amapola o la marihuana. Como tal, el uso de estas plantas hace parte de una cosmovisión que ha descubierto y aprovechado los usos medicinales, terapéuticos y cosméticos, así como las propiedades alimenticias e industriales que no han sido reconocidas ni por la sociedad ni el gobierno. En este sentido, se recuerda que la hoja de coca es un patrimonio cultural de las comunidades milenarias del continente americano. Para muchos y muchas de los asistentes al foro es necesario que la política de sustitución de cultivos ilícitos cambie, se enfoque y transcienda hacia la formulación de una política pública en la que lo que se regule, penalice y sustituya sea el mal uso que algunos sectores particulares de la sociedad le han dado a ciertas plantas. El gobierno y la guerrilla de las FARC pueden encontrarse en la regulación de cultivos como punto de negociación y así el 1/3 de cocaleros y cocaleras colombianos del Pacífico, el Guaviare, el Catatumbo y el resto del país podrán tener una vida digna cambiando el uso de la hoja de coca en vez de su erradicación. Conocer el carácter benéfico que tiene la hoja de coca sería un avance desde el punto de vista nutricional, cultural y medicinal. Por su parte, los asistentes señalan que las instituciones estatales debían garantizar la participación efectiva de los distintos actores involucrados en este problema en la formulación de la política pública a través del reconocimiento de las organizaciones sociales y populares existentes en las distintas regiones del país. En este sentido, se propuso que el Estado colombiano debía promover la participación de las comunidades cuya estabilidad económica y social depende de la producción de cultivos de uso ilícito a través de la formulación de un protocolo en el que se reglamentan las garantías, condiciones, escenarios e incentivos que requieren las organizaciones comunitarias de carácter local para hacer efectivo su derecho a la participación en la formulación de las políticas de desarrollo alternativo y en la construcción concertada de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Algunos representantes de grupos indígenas que hacen uso de la hoja de coca reiteran el derecho a decidir de manera autónoma el uso medicinal, terapéutico y espiritual de la misma. Asimismo, plantearon la necesidad de la ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas y la restitución de aquellos baldíos que les han sido arrebatados a través de la historia. Según varias intervenciones registradas en los grupos, debe constituirse propuestas de solución a las problemáticas generadas por los cultivos de uso ilícito que hermanan a los pueblos indígenas, afros y campesinos, en especial en los temas referidos a la sustitución de los ingresos derivados de los usos ilícitos de la coca, la marihuana y la amapola. Enfoque diferencial de género. En general, los asistentes al foro consideran necesario promover políticas incluyentes para todos los sectores de la población que aboguen por soluciones pacíficas que rescaten defensa y la integridad de la vida de las comunidades, fortaleciendo el tejido social, empoderando a las mujeres y promoviendo procesos reales de desarrollo regional con un enfoque territorial y de género. A su vez, se propone la implementación de acciones que promuevan el desarrollo alternativo de la participación de las mujeres, poniendo especial énfasis en el impulso de la soberanía y las autonomías alimentarias. Frente a la militarización del cuerpo, la vida y los territorios en los que viven las mujeres, se planteó la necesidad de desmilitarizar la vida civil. Lo anterior implica el fortalecimiento tanto del Estado como de la sociedad civil, integrando a las comunidades y grupos poblacionales que históricamente han cultivado coca, amapola y marihuana en algunas regiones específicas del territorio nacional. El sector de mujeres propone que la política pública contra las drogas cuente con el acompañamiento de la comunidad internacional. Algunas mujeres señalaron que existe un déficit en la investigación respecto al lugar de las mujeres en el circuito de las drogas, al tiempo que se denunció la manera en la que el cuerpo de las mujeres se ha ido instrumentalizando y mercantilizando en los circuitos de la economía del narcotráfico y en la vida de los capos de la droga. Al respecto, se propuso generar campañas de educación en espacios escolares y medios de comunicación masivos que permitan resignificar los imaginarios sobre el cuerpo de las mujeres, fortalecer su autonomía, garantizar su dignidad y su reconocimiento social.
Algunas organizaciones insistieron en que la política implementada hasta ahora se ensaña de manera drástica contra las mujeres, toda vez que violenta el espacio familiar, victimiza a los jóvenes, afecta el tejido social y en general afecta la vida social, emocional, económica y cultural de las mujeres en las zonas de presencia de cultivos ilícitos. En este aspecto se insistió en la necesidad de un enfoque de género que ayude a que las soluciones de las problemáticas vayan de la mano con la restitución de los derechos vulnerados a las mujeres y que ellas sean sujetos de política, por ejemplo, en la titulación de tierra, préstamos y asistencia técnica que han concentrado en los hombres cabeza de familia. Se enfatiza en la necesidad de, primero, plantear el ejercicio de la erradicación solo si es concertada con las comunidades y particularmente con las mujeres. Segundo, propender por una desmilitarización de la vida civil en vista de que hay mayor inseguridad y violencia contra las mujeres cuando aumenta la presencia de los actores armados en el territorio. Y tercero, garantizar todos los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y de género de manera integral y complementaria. Sobre financiación. Dado que en el cambio de las economías basadas en el cultivo de la hoja de coca pone en riesgo a las familias que dependen de dicho cultivo, se propone la creación de un fondo que canalice los recursos que el Estado destina a la guerra, a la aspersión aérea y a la erradicación manual forzada, y en general a la infraestructura militar y de justicia. Dicho fondo funcionaría como un receptor de recursos permanente para quienes se acojan a las iniciativas de sustitución y regularización de cultivos de uso ilícito y para el apoyo de la producción para el uso tradicional y alternativo. También se propuso la conformación de un Fondo Nacional de Financiación de Territorios Campesinos y de las zonas de reserva campesina que garantice la ejecución de planes de desarrollo alternativo sustentables. Varios asistentes señalaron la necesidad de que se creen subsidios y líneas de crédito que beneficien específicamente a los pequeños y medianos campesinos que se han visto obligados a vincularse a los cultivos de uso ilícito por la falta de oportunidades y programas para el desarrollo de la economía campesina. En este aspecto, algunas organizaciones coincidieron en la necesidad de constituir alternativas de financiación para la sustitución de los cultivos de uso ilícito mediante la construcción de fondos especiales agrarios con la participación del Estado central, las organizaciones privadas y los Estados y la comunidad internacional vinculados al problema de las drogas ilícitas en un proceso de corresponsabilidades. Se insistió en que no se puede iniciar procesos exitosos si no se prevé la financiación para que los campesinos afectados puedan sustituir desde el principio los ingresos que percibían de los cultivos y que les permiten la subsistencia. Para este fondo de financiación se propone la destinación de un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional, un sistema especial de transferencias y un sistema especial de descentralización de regalías. Desde otros sectores se propuso la posibilidad de gestionar alianzas entre inversionistas privados y pequeños agricultores, esto como mecanismo para proporcionar la financiación de proyectos productivos específicos. Se hicieron también múltiples llamados a la financiación por la vía de la cooperación internacional. Noveno, recuperación ambiental. La recuperación ambiental de amplias zonas afectadas como consecuencia de la producción y fumigación de cultivos de uso ilícito requiere la realización de una serie de políticas encaminadas a fortalecer las instituciones ambientales de carácter nacional y regional, así como la delimitación clara de las zonas de reserva campesina y parques naturales. Es necesario entonces implementar la política pública y protocolos de manejo ambiental, manteniendo en cuenta las condiciones particulares de cada territorio, así como los distintos usos, identidades y costumbres características de las distintas poblaciones y comunidades que coexisten en las regiones. La mayoría de los participantes consideran que durante las fases de diseño e implementación de los programas de desarrollo rural integral y de sustitución de cultivos de uso ilícito se contemple la promoción de acuerdos ambientales multisectoriales entre el Estado, las comunidades locales, el sector privado, tendientes a garantizar la conservación de las cuencas hidrográficas, bosques, altos andinos, selva húmeda tropical, como una estrategia para la preservación de los recursos naturales. En este aspecto, algunas organizaciones propusieron la implementación de políticas públicas de conservación ambiental que partan de las particularidades culturales y de las prácticas propias de las comunidades rurales. Esto implica el reconocimiento de las autoridades indígenas, afro y campesinas como autoridades ambientales en el territorio.
Del mismo modo, se propuso incentivar procesos de reforestación en las zonas de reserva campesina y recuperar las zonas de intervención para las fumigaciones indiscriminadas. Quiero pedir públicamente excusas a la comunidad afrodescendiente si por alguno de mis comportamientos en el afán de sacar adelante este foro los he agredido. No existe en mi corazón ni en mi alma ningún sentimiento discriminatorio. Por el contrario, todo mi afecto está puesto en ellos y en sus territorios. En reconocimiento de eso, me permito, por delegación de todas las relatorías, leer la relatoría que llegó de las comunidades afro. Número de ponencias inscritas, 11. Número de intervenciones orales, 35. Principales ejes temáticos de las propuestas presentadas por la comunidad afro. 1. Gobernabilidad, autonomía, libre determinación y control territorial. Implementación de planes de uso y manejo de los territorios, plan integral de largo plazo. Erradicación manual y autónoma de los cultivos ilícitos. Saneamiento integral del territorio. Desmilitarización del territorio por todos los actores armados. Cumplimiento de órdenes de auto 05 de 2009, prioritariamente la caracterización de los territorios ancestrales y de los planes de protección específica de los territorios. Las fumigaciones, la promoción de los cultivos, la comercialización y redes relacionadas deben ser detenidas inmediatamente como mandato del pueblo negro de este foro. La creación de una entidad financiera de crédito blando en cumplimiento del articulado de la Ley 70 de 1993. Segundo, discriminación y racismo estructural. Solicitar al Gobierno y a la FARC para la no discriminación del pueblo negro. Desarrollo de la participación, inclusión de la población afro en la toma de decisiones que los afectan. Recuperación y fortalecimiento de la identidad étnica y cultural. Aplicación del enfoque diferencial en la formulación e implementación de las políticas públicas. Tercero, aplicación vinculante de los derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento libre, previo e informado. En el marco de los acuerdos que se constituyeron en el Congreso de los Pueblos Negros, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal en Quibdó entre el 23 y el 27 de agosto. Autonomía para decidir y hacer con aquellos recursos que se derivan del cultivo, el comercio relacionados con el uso de los cultivos ilícitos en nuestro territorio. Cuarto, reparación colectiva y reparación histórica. Visibilización de las acciones de victimizantes contra la población afrodescendiente. Quinto, prevención de cultivo, comercialización y consumo desde el enfoque de salud pública. No criminalizar a los jóvenes consumidores, mujeres, niños y niñas y población en general. Se exige la desvinculación de niños, niñas, jóvenes, mujeres y adolescentes del negocio de las drogas ilícitas y de sus redes. Tercero, programas educativos de prevención de consumo de drogas ilícitas que incluya campañas contra su uso. Centros de rehabilitación y opciones de generación de ingresos y uso del tiempo libre. Sustitución y desarrollo alternativo de acuerdo con las potencialidades del territorio. Proyectos productivos, promoción del tema cultural, artístico, recreativo y deportivo. También articulamos la relatoría que se denomina Postura del Pueblo Negro, Afrocolombiano y Palenquero y Raizal, entregada por ellos, y nuevamente solicito me excusen. Las propuestas e ideas relacionadas con el tema Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública fueron presentadas en 7 grupos de trabajo. Invitamos a María Mercedes Dueñas y Luz Marina Donato para que den lectura a las líneas generales de lo que allí fue tratado. Buenas tardes. En la mesa 2 participaron 225 personas, de las cuales 114 fueron mujeres y 111 hombres. El número de ponencias escritas fueron 82 y el número de intervenciones orales 102. Se encontraron a partir
de las relatorías y a partir de las presentaciones 4 ejes temáticos que nos van a permitir organizar la información que les presentamos. El eje de prevención del consumo, el eje de tratamiento a los dependientes, el eje de inclusión social y el eje de políticas públicas y salud. En el primer eje de prevención del consumo. Este eje temático abordó diferentes tipos de elementos y dimensiones que se encuentran en el origen del consumo de sustancias psicoactivas. Varias intervenciones apuntaron hacia la necesidad de discutir y caracterizar el fenómeno como multicausal y como parte integrante de la conflictividad social, económica, política y cultural en el país, antes que un fenómeno aislado en sí mismo, como una situación producto de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, de orden estructural y de contexto, haciendo hincapié en las relaciones entre pobreza, desempleo y no acceso al sistema educativo. En varios diagnósticos se plantea que el consumo de drogas, principalmente en la población joven, ha venido en aumento. Este aumento está relacionado en muchas ocasiones con situaciones de maltrato intrafamiliar, delincuencia juvenil y violencias asociadas. Algunos participantes fueron enfáticos en afirmar la influencia que tienen los grupos armados ilegales en la distribución de drogas y promoción del consumo en los jóvenes de las zonas urbano-marginales y zonas rurales del país. Algunos participantes también indicaron que el diseño de los programas de prevención se debe enfocar desde los ámbitos territoriales más allá de los lineamientos nacionales, dado que las comunidades en sus territorios tienen unas particularidades que deben ser tenidas en cuenta, como el espacio geográfico, la diversidad cultural, entre otras. Las políticas de prevención deben ser planteadas a largo plazo, que trasciendan la temporalidad de los gobiernos. Además, la formación debe ser masiva, no en masa, es decir, de manera personalizada en pequeños grupos de apoyo. Unas intervenciones señalan que es importante, en términos de prevención, entender las razones por las cuales las personas comienzan a consumir y a abusar de las drogas. En cada etapa de la vida, las causas y los efectos son diferentes. Por eso, es relevante la intervención temprana con los niños y niñas. Exponen algunos la necesidad de trabajar en la superación de la resistencia y barreras de las comunidades a participar en diferentes ejercicios de intervención por parte de instituciones públicas, organizaciones especializadas o diferentes actores que trabajan frente al problema del consumo. La mayoría de los participantes manifiestan que las escuelas y colegios son base fundamental para la educación en la prevención del consumo, dado que cada vez es más baja la edad en que los niños se involucran en el mismo. Se propone la inclusión en el pensum académico de las instituciones educativas, programas de prevención y de desarrollo de habilidades para la vida, además de crear grupos de multiplicadores de experiencias. Desde algunas experiencias particulares se propone la generación de espacios de intercambio, la integración entre programas de prevención desarrollados en diferentes colegios y universidades que permitan enriquecerlos, hacer más fácil la sistematización, la evaluación y el mejoramiento de los mismos. Igualmente, indican sobre la importancia del involucramiento de la familia en la formación y acompañamiento a los jóvenes a través de estrategias como escuelas de padres, entre otros. Manifiestan también los participantes la importancia de desarrollar campañas informativas y educativas conjuntamente con los jóvenes, recogiendo sus particularidades, necesidades e intereses. Los jóvenes son los actores fundamentales para diseñar las políticas de prevención
y tratamiento del consumo, y deben recibir la orientación y acompañamiento de equipos multidisciplinarios desde las ciencias sociales y médicas, a través de mecanismos como la promoción de casas de la juventud. La cultura, la recreación, el deporte son elementos mencionados por la mayoría que permiten el involucramiento de los niños, niñas y jóvenes y el aprovechamiento del tiempo libre, para lo cual se requiere un decidido apoyo estatal. Algunos señalan que es importante generar mayores oportunidades laborales y ocupacionales para los jóvenes y adultos que, como fruto del conflicto armado y las desigualdades sociales, se ven involucrados en la cadena de comercialización y de consumo de drogas ilícitas. Varios mencionan que la familia debe involucrarse en la formación y educación de los niños, niñas y adolescentes, para que estos tengan el conocimiento de los efectos del consumo de sustancias psicoactivas. A su vez, la sociedad civil debe asumir su responsabilidad social y aportar en la solución. Unos cuantos enfatizan en la necesidad de evaluar la adopción de modelos de prevención nuevos, pero que sean incluyentes y partan de la especificidad del individuo, teniendo en cuenta la diversidad religiosa y cultural, así como las creencias sobre lo que se está hablando. La mayoría recalca la necesidad de una revisión de los medios de comunicación y la publicidad para que se evite la transmisión de mensajes que incentiven el consumo. Invitan a generar estrategias de comunicación que busquen concientizar en torno a los efectos de los abusos de las drogas y la formación en temas de autocuidado. Los participantes proponen la regulación de programas televisivos que promuevan la cultura mafiosa, las violencias, el consumo y abuso de drogas. Unos cuantos proponen realizar programas en las empresas en los cuales el trabajador sea el mismo que solucione la problemática. Los trabajadores deben manejar acciones que identifiquen factores de riesgo a través de estrategias que se puedan implementar dentro de las empresas. Algunos proponen tener en cuenta la formación de un equipo nacional, internacional e interdisciplinario integrado por autoridades públicas, de policía, políticos, organizaciones sociales, académicos, entre otros, que realicen un estudio diagnóstico sobre las situaciones que llevan a los jóvenes a la drogadicción. Este estudio debe servir para hacer módulos de formación, cartillas que ayuden a educar a padres de familia, para implementar escuelas y colegios, cátedras dirigidas a la prevención enfocadas en el trabajo principalmente con padres y madres. Esto requiere una ampliación de presupuesto para dirigirlo al desarrollo de estas iniciativas. Ciertos sectores resaltaron la necesidad de generar amplia formación en profesionales de la salud y de ciencias sociales para implementar una perspectiva de atención primaria en salud para la detección y manejo asertivo de posibles situaciones de riesgo. Unos cuantos participantes consideran que el fortalecimiento de la espiritualidad es un elemento preventivo, así como la importancia de restaurar principios y valores. Asimismo, proponen promover y realizar encuentros de jóvenes y niños que puedan entrar en contacto con la sabiduría ancestral, recuperando la memoria histórica de las comunidades indígenas, campesinas y afro de las que proceden y dándolas a conocer a las nuevas generaciones a través de los diferentes medios de expresión. En relación con el eje temático tratamiento a los consumidores, se presentaron varias organizaciones especializadas en la atención al consumo de sustancias psicoactivas. Algunas posiciones de los participantes identificaron la restricción en la oportunidad que tienen las personas para el acceso a un tratamiento.
Se considera por algunos que el Estado tiene un papel fundamental en el apoyo técnico y financiero, generando información de la misma manera como el sector privado debe asumir una responsabilidad social empresarial en este sentido. El gobierno debe incentivar a las empresas para recibir a las personas que están en proceso de rehabilitación o que ya hayan sido rehabilitadas. Deben existir procesos de inclusión sociolaboral. El Estado debe promover campañas junto con la comunidad que den a conocer las rutas de acceso para el tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de las intervenciones señalan a la familia como un actor fundamental en el acompañamiento de los programas de tratamiento y procesos de rehabilitación social. Varios indican que es necesario un seguimiento y evaluación de los programas de tratamiento con el fin de ver fortalezas y debilidades de los programas que se están implementando. Los que presenten mejores resultados deben implementarse en otras partes del país, pero teniendo en cuenta las particularidades territoriales. Además, solicitan realizar una línea de base de caracterización del consumo y de los consumidores que permita obtener datos estadísticos reales de la situación del país. En general, las propuestas relacionadas con el tema de tratamiento señalan los siguientes aspectos: integración de servicios de rehabilitación con el contexto social y acciones de seguimiento, mejoramiento en el acceso a servicios de tratamiento para todos los niveles de complejidad, aumento de los recursos para el financiamiento de programas de rehabilitación para la población general, inclusión de tratamientos adecuados para cada usuario y con enfoque diferencial, y no solo para consumidores problemáticos y abusivos, sino también para consumidores experimentales. Reglamentación y revisión de las normas actuales que regulan los servicios de tratamiento. Algunos propusieron que se brinde apoyo a los centros de consumo controlado. Finalmente, unos cuantos alertan sobre los consumos emergentes como el de heroína, en incremento en el país, y la urgencia de contar con programas específicos para el tratamiento en los casos en que las personas ya están en dependencia de esta sustancia, y la reducción de los daños asociados como el VIH-Sida. Doy paso a mi compañera Luz Marina Donado de la Universidad Nacional. Tercer eje, inclusión social. En cuanto a las propuestas relacionadas con la inclusión social, muchas de las ponencias incluyeron posiciones relacionadas con el estigma, la discriminación y la exclusión social a la que cotidianamente se ven sometidas las personas consumidoras y que se ven agravadas por condiciones de género, religión, etnia, territorialidad, concepciones ideológicas, entre otras. Se destaca el llamado de atención a las instituciones públicas y privadas para que generen fortalecimiento de redes y tratamiento de base comunitaria que reconozca la formación de pares y el aprovechamiento de escenarios comunitarios, proponiendo políticas nacionales para estrategias de bajo umbral como centros de escucha, zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitaria y otras acciones que vinculen a diferentes grupos poblacionales, garantizando la atención, orientación, seguimiento y continuidad de los procesos. De las ponencias presentadas surgen los siguientes aspectos: no uso de metodologías totalizadoras y estandarizadas, que hay que reconocer, y la diferencia de cada una de las poblaciones atendidas, sus contextos sociohistóricos y geográficos. Fomentar cambios en los imaginarios sociales y sus representaciones sociales para reducción de la estigmatización. Inclusión social real, educativa, social y laboral para las personas consumidoras y exconsumidoras. Desarrollo humano sostenible con el fin de garantizar derechos a las personas consumidoras de sustancias. Ampliar el enfoque de atención integral que involucre a otros actores y sectores.
promover la creación de escuelas de formación para consumo responsable, usos alternativos, consumo seguro y reducción del daño. Fortalecimiento de tratamiento de base comunitaria a través de dispositivos comunitarios como centros de escucha, zonas de orientación, entre otras. Es importante propiciar la inclusión social de los jóvenes con el fin de reducir la vulnerabilidad al consumo mediante el acceso a la educación, actividades recreativas y la ampliación de ofertas laborales. Finalmente, algunos grupos de consumidores expresaron que se deben respetar sus derechos y garantías con espacios de expresión como los foros canábicos para que sus propuestas como colectivos organizados sean escuchados. Solicitan que no haya persecución a los consumidores por parte de la fuerza pública. Esto vulnera los derechos de los consumidores, pues son personas productivas y útiles a la sociedad, pero que han sido estigmatizados. Con relación al eje de políticas y salud pública, muchos de los participantes manifestaron un rechazo frente a las políticas de salud y de manera particular a la Ley 100 del 93 y en consecuencia se plantea una reforma profunda que garantice la participación de todos los sectores, que avance en una apertura democrática del sistema de salud con el propósito de fortalecer la incidencia de las comunidades en la planeación y la ejecución de las directrices que surjan. Particularmente desde la perspectiva de varios centros de atención, se señala la necesidad de incluirlos en el diseño e implementación de las políticas públicas. Algunos señalan que es necesario un abordaje de consumo de sustancias psicoactivas desde un nuevo enfoque que no criminalice el consumo y que sea visto como un asunto de salud pública, y no solo desde un enfoque médico, judicial o de seguridad, sino con un enfoque integral de orden sociosanitario. Por eso manifiestan que es importante la revisión de la resolución 1441, porque asume el manejo del consumo de drogas desde un modelo médico. En relación a la Ley 1566, se solicita una claridad frente a la financiación de la implementación de la ley a través del FRISCO. En lo que se refiere a las propuestas sobre políticas, se presentaron diferentes visiones sobre la construcción del problema, los actores, los principios, las acciones y las metodologías que deben orientar las políticas públicas en materia de prevención, salud pública y consumo de drogas. Varios plantean que el Estado debe jugar un rol muy fuerte, garantizando, entre otros, una financiación adecuada, acorde con las necesidades existentes y la idoneidad de los profesionales, velando por la transparencia en la producción y la transmisión de la información, generando procesos de investigación, evaluación y ajustes permanentes sobre la base de la evidencia científica. Los participantes centraron sus propuestas en la necesidad de superar la dispersión de los programas y avanzar en una propuesta común claramente estructurada que, entendiendo el problema del consumo como un problema de salud pública, integre diferentes actores sociales, políticos, públicos y privados que definan con claridad sus responsabilidades y que aborde la problemática con enfoques diferenciales en múltiples aspectos: territorial, de género, edad, tipos de sustancias y de usos, contextos culturales, entre otros. En algunos casos, se le otorga un papel central a la transdisciplinariedad en todo el ciclo de política pública. De otra parte, muchas consideraciones parten de la idea de que la política pública debe ser construida democráticamente de abajo hacia arriba, garantizando la participación comunitaria en el manejo del sistema de salud. Unos cuantos participantes plantean la necesidad de trascender las miradas eurocéntricas sobre la problemática. En consecuencia, plantean que debe avanzarse en la construcción de una mirada regional y proponen que el problema del narcotráfico y el abuso de SPA se puede llevar como un tema central a espacios como UNASUR, que con una mirada regional avance en la formulación de soluciones.
Las diferentes propuestas están de acuerdo en no darle únicamente tratamiento médico a los consumidores, es decir, no pasar de criminalización del consumo a la medicalización del mismo, de criminal a enferma, puesto que el consumo de sustancias psicoactivas no necesariamente deriva en enfermedad física o mental. Por eso es importante que se realice un diagnóstico nacional sobre el estado del consumo interno, así como de los consumidores, que permita dar insumos para crear una política de derechos del consumidor y no únicamente darle tratamiento a los consumidores como enfermos. Para el manejo en términos de salud, algunos señalan que es necesaria una clasificación clara de los servicios y programas de atención para el consumo: prevención, reducción, desintoxicación, atención por crisis tóxica, estabilización para el tratamiento de trastornos mentales asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Además, es importante ampliar la oferta de cupos de atención para el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría considera que el papel del Estado es fundamental, con asignación de recursos suficientes para el análisis de la problemática y la puesta en marcha de una política como garantía necesaria para la sostenibilidad de las acciones y de las estrategias que se implementan. Algunos participantes puntualizan en la necesidad de ubicar esta exigencia en la reforma integral del sistema de salud, ya que allí radica el trasfondo de la desfinanciación para este tipo de programas. Varios insisten en la necesidad de una política pública nacional que vaya desde el sembrador hasta el consumidor y que se vincule a quienes hacen parte de la cadena. Se propone una revisión de la política nacional y realizar una reforma educativa y social desde las comunidades y con la participación de todos los sectores, y una revisión de políticas como la Ley del Joven, Código de Infancia y Adolescencia y los programas sociales que se plantean para fortalecerlas. Surgieron propuestas relacionadas con el incremento de los impuestos para el alcohol y los cigarrillos. Estos recursos deben ser utilizados en la atención gratuita de las personas consumidoras y en minimizar el daño de estas sustancias. De legalizar algunas drogas, estas sustancias deben pagar un impuesto muy alto encaminado al objetivo anterior. Algunos comparten el compromiso del gobierno de eliminar los cultivos, pero respetando la salud de los habitantes y del medio ambiente con la erradicación manual. Unas cuantas intervenciones proponen el reconocimiento efectivo de las comunidades terapéuticas con la valoración de su trabajo y discusión frente a las restricciones administrativas y financieras que enfrentan en la actualidad. Se enfatiza en que el rol cumplido por estas comunidades entra a suplir un vacío generado por la inasistencia del Estado, el funcionamiento del conjunto del sistema de salud y el desentendimiento de las EPS, en el marco de la lógica neoliberal que descarga parte de la responsabilidad en materia de derechos sociales a la sociedad civil. Se presentaron diversas propuestas de espacios nacionales e internacionales para ampliar el debate y darle voz y espacio para ser escuchados a los consumidores, con lo cual se les reconozca como sujetos activos en la formulación de alternativas. De igual manera, vincularlos de manera efectiva en la producción de diferentes dinámicas de control desde la población consumidora, tales como social, político y fiscal, en la materia y frente a las responsabilidades del Estado. Asimismo, se enuncia la necesidad de involucrar a los no consumidores, ya que este puede convertirse en un problema de salud pública para quienes no hacen uso o abuso de SPA. Se evidenciaron diferencias frente al consumo de sustancias psicoactivas. Algunos sectores proponen crear políticas públicas para dar usos alternativos a las hojas de coca a partir de la exploración de nuevas alternativas de los usos terapéuticos, rituales, médicos e industriales de estas sustancias. Realización de estudios que permitan, desde bases científicas, fundamentar estos usos alternativos
a la hoja de la coca. A su vez, se identifican desacuerdos frente a la legalización o no del consumo, dado que para algunos la permisividad lleva al aumento del consumo, mientras que otros consideran que con estrategias de adecuación se puede mitigar. Algunos consideran importante revisar el tema no desde el consumo, sino desde la adicción, ya que el fenómeno nunca se va a acabar. Muchas gracias. Invitamos a Carlos Medina y Marcos Romero a dar lectura de las líneas generales de las propuestas presentadas en los 4 grupos que trabajaron sobre la temática solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Buenas tardes. Nos toca al profesor Marco y a mí una tarea bastante complicada, después de la extensión de las presentaciones que nos antecedieron, tratar de recoger lo que ya se ha dicho para no ser repetitivos y resaltar y destacar los aspectos novedosos que se trabajaron en esta mesa, que contó con una participación importante y muy comprometida de más de 100 personas. Entramos de una vez en materia. Por regla general, los asistentes hicieron referencia a un contexto rural caracterizado por la ausencia de condiciones de desarrollo socioeconómico en el campo, la escasa presencia del Estado en el territorio, evidenciando además en deficientes condiciones de justicia y seguridad. Asimismo, se destacó la vulnerabilidad por distintas razones del campesinado y otras comunidades, en especial de la mujer de todas las edades, los jóvenes y los niños, quienes enfrentan de forma constante las circunstancias del conflicto armado y demás formas de violencia causadas por actores ilegales tradicionales y emergentes. A continuación, la relación de las conclusiones. En materia de política criminal están diferenciadas por ejes. Los participantes de los 4 grupos de trabajo coincidieron en la necesidad de introducir profundos cambios en la política criminal del Estado en materia de lucha contra las drogas ilícitas, las cuales fueron propuestas diversas. Una de ellas propone que la política criminal del Estado debe hacer énfasis en la persecución de quienes se benefician de los eslabones de transformación industrial de la hoja de coca en droga ilícita, el tráfico y la distribución, es decir, en las estructuras criminales, narcotraficantes, comercializadoras de insumos, los capitales que estas actividades producen y el lavado de activos. Algunos proponen que el Estado debe cambiar el modelo y que no debería ir orientado a perseguir a los pequeños cultivadores de coca o a las comunidades cuyo uso del cultivo responde a razones culturales, ancestrales o tradicionales. Dentro de los afectados con la política criminal actual, algunos destacan a los campesinos, indígenas, población afro, raspachines y a los consumidores. Otros señalan a los pequeños vendedores de droga dentro de estos afectados. Se propuso encaminar esfuerzos del Estado al desarrollo social, al desarrollo agrario y a la prevención antes que al uso de la fuerza. Igualmente hubo quienes demandaron reparar a las víctimas del narcotráfico y de los daños causados por la política antidrogas. Se propone que los bienes y dineros incautados se utilicen para el desarrollo de políticas sociales en las zonas más afectadas por el problema de las drogas. Algunos pidieron replantear la figura de la extradición, privilegiando la reparación a las víctimas de los narcotraficantes. Otros plantearon blindar el sistema electoral colombiano contra los poderes criminales y los de origen ilícito. Asimismo, se propuso que la política criminal se oriente a evitar que Colombia se convierta en un destino turístico para el consumo de drogas. Finalmente, algunos participantes proponen que Colombia revise la aplicación de las convenciones internacionales en materias asociadas con cultivos y drogas ilícitas, teniendo en cuenta la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Uso ancestral, alternativo y tradicional. Los 4 grupos de la mesa temática 3, en los 4 grupos fue recurrente la propuesta de que el Estado distinga entre el uso ancestral, el alternativo y el tradicional de los cultivos de marihuana, coca y amapola. Cultivos que han sido utilizados por muchos años por indígenas y pobladores rurales sin fines ilícitos. Algunos proponen que el uso alternativo o industrial lícito cuente con el otorgamiento de los registros correspondientes para la comercialización libre y segura de los productos elaborados con los cultivos de coca, marihuana y amapola. En materia de desarrollo agrario,
En la categoría de desarrollo agrario se propuso desde los grupos de trabajo una política de desarrollo integral que tenga en cuenta los contextos territoriales, las realidades distintas de los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, las mujeres rurales, y que esa política se construya democráticamente, incluyendo, consultando y haciendo partícipes a todos los actores mencionados. Se propone que el desarrollo rural y urbano integral se conciba como la respuesta efectiva a la lucha contra la producción y comercialización de drogas ilícitas. Una política integral debe contener políticas de aumento de infraestructura rural y posibilidades de comercialización de los diferentes productos campesinos, indígenas y de población afro, partiendo de una diversificación de mercados agrícolas mediante la instauración de un sistema de compras públicas. Se propuso que se adelante una investigación diagnóstica del impacto ambiental que ha tenido el narcotráfico en los territorios. En este sentido, se sugiere que el Estado asuma la responsabilidad de una recuperación y saneamiento ambiental de los ecosistemas. Se propone una política diferenciada para zonas situadas al interior de la frontera agrícola, zonas de reserva forestal y parques naturales, teniendo en cuenta la finalidad de esas zonas. Se solicita la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial para el acceso a la tierra y de apoyo a la economía campesina, préstamos sin intereses, subsidios sin operadores intermediarios y fomento de cooperativas productivas. También algunos plantearon frenar la extranjerización de la tierra y revisar los títulos y derechos que sobre ella se tienen. Finalmente, se propuso renegociar o derogar los tratados de libre comercio. Fumigación y erradicación. En términos generales, los participantes propusieron eliminar la fumigación y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, como lo denominan los participantes. Los asistentes señalan que la fumigación causa ruptura del tejido social y expone a la población a mayor violencia, afecta los cultivos de pan coger, contamina las aguas y genera problemas de salud en la población que habita los territorios. Advierten que los daños causados deben ser reparados. En relación con la erradicación manual, en términos generales se acepta, mientras sea consensuada, no forzada, gradual y alternada con cultivos lícitos, alternativos, rentables y comerciables. El enfoque debe ser desde la perspectiva de la garantía del derecho humano a la alimentación y al acceso a los recursos naturales. Corrupción y cooptación. Algunos de los participantes afirman que algunas instituciones o agentes del Estado han sido permeados por el narcotráfico y se requiere una depuración. Los participantes manifestaron la necesidad de que se reconozca el alcance de la economía ilícita dentro de la estructura económica y política del país. Propusieron crear una comisión de la verdad que establezca quiénes enriquecieron, facilitaron y promovieron el negocio del narcotráfico, ya sea desde lo público o desde lo privado a nivel nacional y local. También se propone que se garantice el derecho a la verdad de las víctimas del narcotráfico y que las FARC aclaren su postura y nexos con el narcotráfico y entregue las rutas y los mapas del tráfico. Finalmente piden que los medios de comunicación tengan una postura transparente y objetiva frente a este tema y que se apoyen los medios de comunicación comunitarios. Sigue el profesor Marco. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a presentar los demás puntos que faltan en nuestra relatoría de manera muy breve, con la certeza que debe tener los participantes.